Continuemos leyendo, amigos del Club de la Lectura. Ya. Vamos a leer el proemio al lector. Estamos leyendo para los que recién se conectan, comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Estamos empezando ya el libro en sí. Hemos acabado el prólogo. Bueno, la introducción, ahora estamos en el prólogo que se llama proemio. Ya, dice, al lector. Aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México y la de Perú, y la de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la relación entera de que ellos se supiera dar, que lo he notado particularmente en las cosas que del Perú he visto escritas, de las cuales, como natural de la ciudad de Cusco, que fue otra Roma en aquel imperio, tengo una larga y clara noticia que la que hasta ahora los escritores han dado. Verdad es que tocan muchas cosas de las que muy grandes que aquella república tuvo, pero escríbenlas tan cortamente que aún las muy notorias para mí, en la manera que las dicen, las entiendo mal, por lo cual, forzado del amor natural de la patria, me ofrecí al trabajo de escribir estos comentarios, donde clara y distintamente se verán las cosas que en aquella república había antes de los españoles, así en los ritos de la vana religión, como en el gobierno que en paz y en guerra sus reyes tuvieron, y todo lo demás que de aquellos indios se puede decir, desde lo más íntimo del ejército de los vasallos hasta lo más alto de la corona real. Escribimos solamente del imperio de los incas sin entrar en otras monarquías, porque no tengo noticias de ellas que de este. En el discurso de la historia protestamos la verdad de ella, y que no diremos cosa grande que no sea autorizándola con los mismos historiadores españoles que la tocaron en parte o en todo. Que mi intención no es contradecirles, sino servirles de comento y glosa y de intérpretes de muchos vocablos indios que como extranjeros en aquella lengua interpretaron fuera de la propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso de la historia, la cual ofrezco a la piedad del que la leyere, no con pretensión de otro interés más que de servir a la República Cristiana, para que se den gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, su Madre, por cuyos méritos e intersección de digno la eterna majestad de sacar del abismo de la idolatría tantas y tan grandes naciones y reducirlas al gremio de su Iglesia Católica Romana, Madre y Señora nuestra. Espero que se recibirán con la misma intención que yo la ofrezco, porque es la correspondencia que mi voluntad merece, aunque la obra no la merezca. Otros 2 libros se quedan escribiendo de los sucesos que entre los españoles en aquella mi tierra pasaron hasta el año de 1560, que yo salí de ella. Deseamos verlos ya acabados para hacer de ellos la misma ofrenda que de estos nuestro Señor, etc. Advertencias. Acerca de la lengua general de los indios del Perú. Para que se entienda mejor lo que con el favor divino hubiéramos de escribir en esta historia, porque en ella hemos de decir muchos nombres de la lengua general de los indios del Perú, será bien dar alguna advertencia acerca de ella. La primera sea que tiene 3 maneras diversas de pronunciar algunas sílabas, muy diferentes de cómo las pronuncia la lengua española, en las cuales pronunciaciones consisten las diferentes significaciones de un mismo vocablo, que unas sílabas se pronuncian en los labios, otras en el paladar, otras en el interior de la garganta, como adelante daremos los ejemplos donde se ofrecieren. Para acentuar las dicciones se advierte que tienen sus acentos casi siempre en la sílaba penúltima y pocas veces en la antepenúltima y nunca jamás en la última. Esto no contradiciendo lo que dicen que las dicciones bárbaras se han de acentuar en la última, que lo dicen por no saber el lenguaje. También es de advertir que en aquella lengua general del Cusco, de quien es mi intención hablar, y no de las particulares de cada provincia que son innumerables, faltan las letras siguientes: la B, la D, la F, la G, la J, la L sencilla,
no la hay, sino doble L duplicada. Y al contrario, no hay pronunciación doble R duplicada en principio, de parte ni en medio de la dicción, sino que siempre se ha de pronunciar sencilla. Tampoco hay la X, de manera que del todo faltan 6 letras del ABC español o castellano, y podremos decir que faltan 8 con la doble L y con la L y la doble R duplicada. Los españoles añaden estas letras en perjuicio y corrupción del lenguaje, y como los indios no la tienen, comúnmente pronunciaban mal las dicciones españolas que las tienen. Para atajar esta corrupción, me sea lícito, pues hoy soy indio, que en esta historia yo escriba como indio con las mismas letras de aquellas tales dicciones se deben escribir, y no se las haga de mal a los que las leyeran ver la novedad presente en contra del mal uso introducido, que antes debe dar gusto leer aquellos nombres en su propiedad y pureza, y aunque me conviene alegar muchas cosas de las que dicen los historiadores españoles para comprobar las que yo fuere diciendo, y porque las he de sacar a la letra con su corrupción, como ellos las escriben, quiero advertir que no parezca que me contradigo escribiendo las letras que he dicho, que no tiene aquel lenguaje, que no lo hago sino por sacar fielmente lo que el español escribe. También se debe advertir que no hay número plural en este general lenguaje, aunque hay partículas que significan pluralidad. Sírvese del singular en ambos números. Si algún nombre indio pusiere yo en plural, será por la corrupción española o por el buen adjetivar las dicciones, que sonaría mal si escribiésemos las dicciones indias en singular y los adjetivos o relativos castellanos en plural. Otras muchas cosas tiene aquella lengua diferentísima de la castellana, italiana y latina, las cuales notarían los mestizos y criollos curiosos, pues son de su lenguaje que yo harto hago en señalarles con el dedo desde España los principios de su lengua para que la sustenten en su pureza, que cierto es, lástima que se pierda o corrompa, siendo una lengua tan galana en la cual han trabajado mucho los padres de la Santa Compañía de Jesús, como las demás religiones, para saberla bien hablar, y con un buen ejemplo, que es lo que más importa, han aprovechado mucho en la doctrina de los indios. También se advierte que este nombre, vecino, se entendía en el Perú por los españoles que tenían repartimiento de indios, y en ese sentido lo pondremos siempre que se ofrezca. Asimismo, es de advertir que en mis tiempos, que fueron hasta el año de 1560, ni 20 años después, no hubo en mi tierra moneda labrada. En lugar de ella, se entendían los españoles en el comprar y vender, pesando la plata y el oro por marcos y onzas. Y como en España dicen ducados, decían en el Perú pesos o castellanos. Cada peso de plata o de oro reducido a buena ley valía 450 maravedís, de manera que reducidos los pesos a ducados de Castilla, cada 5 pesos son 6 ducados. Decimos esto porque no cause confusión el contar en esta historia por pesos y ducados. De la cantidad del peso de la plata al peso del oro había mucha diferencia, como en España la hay, más el valor todo era uno. Al trocar el oro por plata, daban su interés de tanto por ciento. También había interés al trocar la plata ensayada por la plata que llaman corriente, que era la de por ensayar. Este nombre galpón no es de la lengua general del Perú, debe ser de las islas de Barlovento. Los españoles lo han introducido en su lenguaje con otros muchos que se notarán en la historia. Quiere decir sala grande. Los reyes incas las tuvieron tan grandes que servían de plaza para hacer sus fiestas en ellas cuando el tiempo era lluvioso y no daba lugar a que se hiciesen las plazas, y baste esto de advertencias. Libro primero, al fin.
Libro primero de los comentarios reales de los incas, donde se trata el descubrimiento del nuevo mundo, la deducción del nombre Perú, la idolatría y manera de vivir antes de los reyes incas, el origen de ellos, la vida del primer inca y lo que hizo con sus vasallos y la significación de los nombres reales. Contiene 26 capítulos. Capítulo 1. Si hay muchos mundos, trata de las 5 zonas. Ya. Habiendo de tratar el nuevo mundo o de la mejor y más principal parte suya, que son los reinos y provincias del imperio llamado Perú, de cuyas antiguallas y origen de sus reyes pretendemos escribir, parece que fuera justo, conforme a la común costumbre de los escritores, tratar aquí el principio, si el mundo es uno solo o si hay muchos mundos, si es llano o redondo y si también lo es el cielo redondo o llano, si es habitable toda la tierra o no más en las zonas templadas y si hay paso de una templada a la otra, si hay antípodas y cuáles son de cuáles y otras cosas semejantes que los antiguos filósofos muy larga y curiosamente trataron y los modernos no dejan de platicar y escribir siguiendo cada cual opinión que más le agrada. Más, porque no es asquete mi principal intento, ni las fuerzas de un indio puede presumir tanto, y también porque la experiencia después que se escribió lo que llaman Nuevo Mundo nos ha desengañado de la mayor parte de esas dudas, pasaremos brevemente por ellas para ir a otra parte a cuyos términos finales temo no llegar. Más confiado en la ínfima misericordia, digo que